El amanecer en la Ciudad de México tenía ese tono grisáceo que parece cubrirlo todo con una ligera capa de incertidumbre. Omar García Harfuch observaba desde la ventana de su oficina en la Secretaría de Seguridad. En la mesa, una carpeta sellada con tinta roja esperaba ser abierta. El informe había llegado de forma anónima durante la madrugada. Tráfico de armamento militar detectado en rutas del occidente. Posible conexión interna. Mientras el ruido distante del tránsito se mezclaba con el canto de algunos pájaros, Harfuch respiró hondo. Sabía que abrir ese expediente podía significar otra grieta en un sistema ya fracturado. «Otra tormenta por venir», murmuró rompiendo el sello. Las primeras páginas mostraban números de serie de armas decomisadas en Michoacán. Todas correspondían a lotes oficiales del ejército. «No puede ser», dijo, frotándose el rostro. «¿Algo grave, jefe?», preguntó su asistente Morales asomándose con cautela. «Más de lo que imaginas». «Si esto es cierto, alguien dentro del ejército está vendiendo armas al crimen». La idea era inaceptable, pero el documento era claro. En las calles, los cárteles ya no solo desafiaban al Estado, lo infiltraban. Harfuch se giró hacia Morales. «Quiero una revisión completa de las rutas de transporte y del personal militar asignado. Nadie debe saber de esto por ahora». Mientras Morales salía apurado, Harfuch tomó su celular. Notificaciones, titulares, rumores. En redes se hablaba de movimientos extraños en zonas militares. Alguien más sabía. Cerró los ojos un instante. La desconfianza era un veneno que se extendía rápido, y la gente ya no distinguía verdad de manipulación. Horas después un mensaje cifrado llegó a su teléfono. «Lo que buscas no está en Michoacán, está en casa». El sudor le recorrió la nuca. ¿En casa? ¿Dentro del mismo ejército? ¿Dentro de su propio círculo? El reloj marcaba las 8:43 a.m. cuando decidió convocar a su unidad de inteligencia. En la sala, el ambiente se cargó de tensión. «Recibimos información sensible», dijo Harfuch con voz firme. «Alguien está desviando armamento militar. Y no me refiero a simples cajas perdidas, hablo de arsenal completo». Los agentes intercambiaron miradas. Nadie hablaba, pero el miedo era evidente. En México, las filtraciones no solo destruían carreras, podían costar vidas. Uno de los agentes levantó la mano. «¿Tiene idea de quién está detrás?» «Aún no», respondió Harfuch. «Pero si el enemigo está dentro, no confíen en nadie». El eco de sus palabras se extendió como un presagio. Afuera, el sonido de helicópteros militares recordaba que el país vivía en permanente alerta. Mientras tanto, los noticieros ya comenzaban a difundir rumores de una investigación secreta. Los comentarios en las redes se multiplicaban. ¿Otra traición en el ejército? ¿Hasta cuándo la corrupción? Harfuch sabía que la batalla no solo sería contra los culpables, sino contra la desconfianza de todo un país. Encendió la televisión brevemente. Una periodista hablaba de una nueva crisis de credibilidad institucional. Bajó el volumen y murmuró: «Si el pueblo deja de creer, todo se derrumba». Antes de salir rumbo al cuartel, miró de nuevo el expediente. Era solo el inicio, pero la herida ya estaba abierta. Y si quieres conocer cómo se revelan los secretos del poder en México, suscríbete y acompáñanos en esta historia, donde la verdad tiene un precio que pocos se atreven a pagar. El calor de Michoacán caía con fuerza sobre la carretera que conectaba Uruapan con Apatzingán. 2 camionetas blindadas de la Secretaría de Seguridad avanzaban lentamente entre el polvo, levantando una nube que se extendía sobre los sembradíos secos. Harfuch observaba desde la pantalla de su oficina las imágenes transmitidas por el dron. Un convoy militar abandonado en medio del camino. Nadie había reportado su paradero durante 3 días. «Unidad Alfa, procedan con precaución», ordenó por radio. «Ningún movimiento hasta que confirmemos el contenido». El operador respondió con voz tensa: «Copiado, jefe. Hay huellas frescas, parece que descargaron algo pesado». El silencio se apoderó del canal. De pronto, un soldado alzó la voz: «Encontramos las cajas, mi comandante».
Son de uso exclusivo del ejército. Las cámaras enfocaron los contenedores. Harfuch sintió un escalofrío. Los números de serie coincidían con los del informe anónimo. El convoy había sido despojado, pero no por ladrones comunes. Las cerraduras habían sido cortadas con precisión militar. «Revisen el perímetro», ordenó Harfuch, «y nadie toque nada hasta que llegue el equipo forense». Morales, su asistente, entró en la oficina con el rostro pálido. «Jefe, los medios ya están hablando del hallazgo. Dicen que las armas iban a parar al CNG». «Eso es lo que quieren que creamos», respondió Harfuch, conteniendo la rabia. «Pero alguien dentro facilitó esto». En la pantalla, uno de los agentes locales aparecía saludando nervioso a los federales. Su uniforme estaba impecable, su acento marcado por la región. «¿Quién está a cargo del destacamento en esta zona?», preguntó Harfuch. «El comandante Duarte, señor», respondió Morales. El nombre resonó en su mente. Duarte era conocido por su disciplina, un veterano con 3 décadas de servicio y fama de incorruptible. «Quiero hablar con él», dijo finalmente Harfuch. Horas después una videollamada se estableció. Duarte apareció en pantalla, con el sol cayendo detrás de él. «Comandante, necesito un informe completo», exigió Harfuch. «Claro, señor, pero debo aclarar que no recibimos ninguna notificación de traslado. Es posible que la orden haya venido de más arriba». El tono de Duarte era sereno, pero algo en su mirada inquietó a Harfuch. No era miedo, era control, una calma estudiada. «Revise sus registros, Duarte, y si descubre algo irregular, me lo reporta de inmediato», ordenó. «Por supuesto, señor. Aquí no hay espacio para la traición», respondió el comandante con una leve sonrisa. Cuando la llamada terminó, Harfuch quedó mirando el reflejo de su propia duda en la pantalla negra. ¿Era posible que un hombre como Duarte estuviera involucrado? Todo indicaba que no, pero la realidad mexicana solía torcer hasta las convicciones más firmes. Mientras tanto, los periodistas ya se agolpaban frente a las oficinas de seguridad. Las redes ardían con teorías y filtraciones. El ejército involucrado, armas del Estado en manos del narco. Harfuch apagó el monitor. Sabía que el verdadero combate apenas comenzaba. «Morales», dijo con voz grave, «prepara el equipo. Vamos a Michoacán. Quiero ver con mis propios ojos quién está mintiendo». Y mientras salía del edificio, una idea lo golpeó con fuerza. Los rastros de acero no mentían, pero los hombres sí. El peso de la verdad lo esperaba al final de esa carretera polvorienta. El aire dentro del cuartel en Morelia era espeso, impregnado del olor metálico de las armas y del sudor que deja la incertidumbre. Harfuch caminaba entre los pasillos silenciosos, observando a los soldados que evitaban su mirada. Había llegado sin aviso, dispuesto a escuchar lo que nadie quería decir. Duarte lo recibió en el patio principal. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, el rostro firme y una sonrisa que parecía más un escudo que un gesto de cortesía. «Bienvenido, secretario». No esperaba su visita tan pronto. «Las circunstancias no permiten demoras», respondió Harfuch. «Quiero revisar los registros de las últimas semanas, movimientos de convoyes, asignaciones, permisos, todo». Duarte asintió con calma. «Por supuesto. Aquí no tenemos nada que ocultar». El tono era impecable, pero detrás de esa serenidad algo vibraba. Harfuch lo percibió como un zumbido persistente, una alarma que no podía ubicar. Mientras el comandante daba órdenes a su personal, los soldados intercambiaban miradas rápidas, cómplices del silencio que se había instalado. Morales se acercó con una carpeta. «Jefe, hay inconsistencias en las bitácoras de transporte. Algunos camiones aparecen registrados, pero no hay reportes de llegada». Harfuch tomó los documentos. «¿Quién firmó las salidas?» «Duarte». «Todas». Guardó silencio unos segundos, mirando el sello y la firma. Era una caligrafía fuerte, precisa, la de un hombre acostumbrado a la autoridad. Levantó la vista. Duarte hablaba con un grupo de oficiales cerca de la bandera nacional. Parecía relajado, casi confiado. «¿Cree que sabe que lo estamos observando?»,
preguntó Morales. No, y si lo sabe, está jugando un papel demasiado peligroso, respondió Harfuch. El resto de la tarde transcurrió entre papeles, interrogatorios y respuestas ensayadas. Nadie recordaba nada. Nadie había visto nada. Los informes parecían escritos por la misma mano invisible que borraba la verdad antes de que pudiera leerse. Cuando el sol comenzó a caer, Harfuch se quedó solo en la oficina de Duarte. Sobre el escritorio, un portarretrato mostraba al comandante con su familia. Una mujer sonriente, 2 hijos adolescentes, en la pared con decoraciones y fotografías de campañas antiguas. Un hombre que sirvió a su país, hasta que el país dejó de servirle, pensó Harfuch. El sonido de pasos interrumpió su reflexión. Duarte entró sin anunciarse. ¿Busca algo en particular, secretario?, preguntó con voz tranquila. Solo la verdad, respondió Harfuch. Entonces le deseo suerte. Aquí la verdad cambia con el turno. El comentario cayó como una piedra. Duarte sonrió apenas y se retiró. Harfuch lo observó alejarse, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una advertencia. Esa noche, en el alojamiento temporal, Morales le mostró algo en la laptop. Jefe, Duarte hizo varias llamadas a un número no registrado, siempre después de las reuniones oficiales. ¿A quién pertenece? Aún no lo sabemos, pero la señal se triangula cerca de Guadalajara. Harfuch se quedó en silencio. Las sombras comenzaban a moverse dentro de la estructura militar. No sabía todavía quién era enemigo y quién aliado, pero intuía que el peligro no venía de afuera. Miró por la ventana. El cielo oscuro de Michoacán parecía más pesado que nunca. Morales, dijo finalmente, a partir de ahora cada palabra, cada movimiento, lo guardamos en silencio. No confíes en nadie. Las luces del cuartel parpadeaban a lo lejos, como si el propio sistema titubeara ante lo que estaba por venir. La noticia corrió como pólvora encendida. En menos de 24 horas, los titulares ya hablaban de una red de corrupción dentro del ejército. Los noticieros abrían con imágenes de Harfuch recorriendo Michoacán, mientras analistas discutían si aquello era una muestra de fuerza o un signo de desesperación institucional. En las calles, el rumor crecía, y la gente comenzaba a preguntarse si quedaba alguien digno de confianza. En un café del centro de Morelia, 3 jóvenes observaban la televisión colgada en la pared. Siempre lo mismo, dijo una mujer de cabello trenzado. Prometen limpiar todo y terminan igual o peor. No digas eso, Alejandra, respondió su amigo, un maestro rural. Este Harfuch al menos está enfrentando a los suyos. No cualquiera se atreve. ¿Y qué?, replicó ella. Al final todos terminan protegiendo a alguien más arriba. El tercer joven, que permanecía en silencio, señaló la pantalla. Mira, ahí está el comandante Duarte. Ese hombre parece tener el control de todo. Si él cae, otros también caerán. El debate se apagó con el sonido del noticiero. Fuentes cercanas aseguran que el secretario de Seguridad investiga un posible desvío de armamento militar vinculado al CJNG. El ejército no ha emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los manifestantes comenzaban a congregarse frente a la Secretaría de la Defensa. Carteles improvisados exigían transparencia. El pueblo paga sus armas, no las balas del narco. La indignación era palpable, mezclada con el cansancio de una sociedad que había aprendido a sobrevivir entre promesas rotas. Harfuch observaba las imágenes desde su oficina provisional. Morales entró con un informe en la mano. Jefe, las redes sociales están explotando. Hay hashtags pidiendo su renuncia y otros apoyándolo. Así funciona ahora, respondió Harfuch sin apartar la vista del monitor. La gente no necesita pruebas, solo necesita creer. El rostro del comandante Duarte apareció en pantalla durante una conferencia improvisada. El ejército mexicano es incorruptible, declaró con voz firme. Rechazamos cualquier intento de manchar nuestro honor. Harfuch apretó los puños. Ese discurso no era para defender al ejército, era para defenderse él mismo.
Morales lo miró con preocupación. ¿Cree que está detrás de todo? No lo sé todavía, respondió Harfuch, pero su forma de hablar suena a quien ya se siente acorralado. En las calles, la tensión se transformaba en conversación, en rabia, en memes y transmisiones en vivo. Los ciudadanos exigían saber quién estaba vendiendo las armas que luego los mataban en los tiroteos de cada día. Los periodistas perseguían declaraciones, los políticos buscaban beneficiarse del escándalo, y las familias comunes se preguntaban qué tan profundo llegaba la podredumbre. Una mujer, entrevistada por un reportero, resumió el sentimiento general. Nosotros no queremos héroes ni discursos, queremos vivir sin miedo. Al escuchar esas palabras, Harfuch sintió un nudo en el estómago. Había dedicado su vida a proteger a la gente, pero ahora comprendía que la seguridad no se medía en armas, sino en confianza. Y esa, en México, era la más escasa de las municiones. Se levantó lentamente y miró por la ventana, donde el cielo se teñía de un gris espeso. Sabía que el ruido del pueblo podía ser más poderoso que cualquier bala. Morales, dijo finalmente, si la gente empieza a dudar, el enemigo ya ganó. Y en ese momento comprendió que su lucha no solo era contra un traidor, sino contra la sombra de un país cansado de esperar justicia. La noche había caído sobre la Ciudad de México con una lluvia persistente, fina, casi invisible, que dejaba las calles húmedas y el aire denso. En la oficina de inteligencia, Harfuch permanecía frente a una pantalla llena de códigos y nombres cifrados. Llevaba horas analizando la información sin parpadear, como si cada línea pudiera esconder la verdad que tanto buscaba. Morales entró con un sobre sellado y expresión inquieta. «Jefe, esto llegó hace unos minutos, sin remitente. ¿De dónde viene?» «Del Archivo Central de la Defensa. Nadie sabe quién lo envió». Harfuch rompió el sello y desplegó los documentos. Eran copias de transacciones, listados de armas, fechas, rutas. Todo coincidía con los números de serie encontrados en Michoacán. Pero lo que lo hizo quedarse en silencio fue el último nombre en la lista: Comandante Duarte. El sonido del reloj se volvió ensordecedor. Cada segundo era un golpe en la conciencia. Morales lo observó sin atreverse a hablar. «¿Estás seguro de que esto es auténtico?», preguntó finalmente. «Más de lo que quisiera», respondió Harfuch. «Estos documentos solo podían salir de dentro del sistema, y si alguien los filtró, lo hizo sabiendo el riesgo que corría». Pasó las páginas con manos tensas. Había firmas, registros bancarios y mensajes codificados. Algunos se referían a entregas directas de armamento a intermediarios vinculados al CJNG. Lo más alarmante era que muchas operaciones estaban aprobadas con sellos oficiales. «Esto no es solo Duarte», murmuró Harfuch. «Hay más nombres ocultos detrás». Morales tragó saliva. «¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? No. Si lo hacemos ahora, se entera todo el alto mando y esta evidencia desaparece antes del amanecer». Guardó el sobre dentro de una caja fuerte. Sabía que el enemigo podía estar escuchando. Desde el ventanal, observó las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. México dormía, ajeno a las redes invisibles que movían su destino. «Morales, quiero que rastrees la computadora desde donde se imprimieron estos archivos», ordenó. «Si encontramos al filtrador, encontramos también la grieta dentro del sistema». Mientras su asistente salía, Harfuch se dejó caer en la silla. El cansancio le pesaba, pero más aún la sensación de traición. Recordó las palabras de Duarte. «Aquí la verdad cambia con el turno». Ahora entendía lo que quería decir. Minutos después, Morales regresó, pálido. «Jefe, localizamos la fuente. Los archivos fueron copiados desde un servidor interno, en la base de Guadalajara». Harfuch lo miró con intensidad. «¿Y quién tenía acceso?» «Solo 3 oficiales de alto rango. Uno de ellos es Duarte». El silencio fue absoluto. La lluvia afuera golpeaba con fuerza los cristales. Harfuch respiró hondo, intentando controlar la mezcla de ira y decepción. «Entonces ya no hay duda. Duarte está implicado». Pero en su interior algo lo detenía.
¿Y si esos documentos eran parte de una trampa? ¿Y si alguien estaba manipulando todo para fracturar aún más la institución? En México la verdad rara vez era pura. Siempre venía mezclada con intereses, miedo o poder. Se levantó y caminó hacia la caja fuerte. Tocó el metal frío y dijo en voz baja: «Si esto sale a la luz, nadie volverá a confiar en nosotros, pero si lo oculto, me convierto en lo mismo que intento destruir». Encendió un cigarro, miró el sobre sellado y supo que, a partir de esa noche, ya no habría retorno. El amanecer en Guadalajara se levantó cubierto de neblina, densa como un secreto mal guardado. Harfuch llegó al cuartel con paso firme, pero dentro de él la duda era un ruido constante. Había pasado la noche repasando los documentos, memorizando cada firma, cada sello. Ahora debía enfrentar a Duarte sin revelar lo que sabía. El comandante lo recibió con un gesto educado, aunque su mirada era más fría que de costumbre. «Señor secretario», dijo con voz grave, «me alegra verlo en persona. Imagino que viene a verificar lo de Michoacán». «Vengo a revisar todo», respondió Harfuch. «Necesito entender cómo desaparecieron armas bajo su mando sin que nadie lo notara». Duarte cruzó los brazos. «Ya lo expliqué en mis reportes». «Pero si no confía en mí, dígalo de una vez. Estoy cansado de que se dude de los hombres que sí sirven a este país». Harfuch sostuvo su mirada. «No dudo de los hombres, dudo de las circunstancias. A veces, incluso los mejores son usados por otros sin saberlo». Por un momento el silencio los envolvió. Solo se escuchaban los pasos de los soldados al fondo del pasillo. Harfuch percibió un leve temblor en la mandíbula del comandante, una tensión contenida. «¿Y si el enemigo está más cerca de lo que cree?», preguntó Duarte rompiendo el silencio. «Entonces lo encontraré», respondió Harfuch sin titubear. Caminaron juntos hacia el área de entrenamiento. El aire olía a pólvora y a tierra húmeda. Los soldados practicaban disparos, y cada detonación parecía marcar el compás de una conversación que ninguno quería tener. «¿Sabe, secretario?», dijo Duarte mientras observaba el campo de tiro. «El honor militar es una carga pesada. Algunos lo llevan con orgullo, otros con miedo». «Y hay quienes lo venden», replicó Harfuch. El comandante giró lentamente hacia él. «¿Insinúa algo?». «Solo constato lo que veo. El ejército está lleno de sombras, y usted parece moverse cómodo entre ellas». Duarte sonrió, pero su sonrisa carecía de alma. «La oscuridad también es parte de la patria, señor. Sin ella, los hombres como usted no tendrían enemigos que cazar». Las palabras cayeron con peso. Harfuch no respondió. Sabía que cada frase de Duarte era una prueba, un tanteo, un intento de medir su conocimiento. Ambos caminaban en círculos, fingiendo respeto, mientras se preparaban para un enfrentamiento inevitable. Al final del recorrido, Duarte se detuvo y miró el horizonte. «Usted no entiende lo que es sostener una institución podrida desde dentro. A veces, para mantenerla en pie, hay que ensuciarse las manos». Harfuch lo observó fijamente. «Yo prefiero perderlo todo antes que mancharme». Duarte bajó la mirada, respiró profundo y dijo con tono bajo: «Entonces tal vez no sobreviva a esto». El silencio volvió a llenar el aire. Ambos sabían que la conversación había cruzado una línea invisible. Harfuch se retiró sin mirar atrás. En su pecho, la certeza se mezclaba con la furia. Duarte sabía que lo estaban vigilando. Al salir del cuartel, Morales lo esperaba junto al vehículo. «¿Cómo fue, jefe?». «El comandante está nervioso, y cuando un hombre así se pone nervioso, es porque ya no controla el juego». El motor arrancó, y Harfuch observó el cuartel alejarse entre la neblina. Había entrado buscando respuestas, pero lo que encontró fue un silencio demasiado consciente, un silencio que gritaba culpabilidad. Y comprendió que, a partir de ese momento, cada paso que diera lo acercaría más a una verdad que podía costarle la vida. El sol de la tarde caía implacable sobre Guadalajara, pintando las calles con un resplandor anaranjado que parecía anunciar desgracia. Harfuch llegaba con su equipo tras una alerta.
Un convoy militar había sido emboscado en las afueras de la ciudad. El aire olía a pólvora y la tensión se sentía incluso antes de escuchar los primeros reportes por radio. «Señor, los sobrevivientes dicen que los atacaron con armamento pesado», informó Morales con el rostro cubierto de polvo. «Armas de uso exclusivo del ejército». Harfuch cerró los ojos un instante. Era el mismo patrón, la misma historia repitiéndose. ¿Dónde ocurrió exactamente? En la carretera rumbo a Tepatitlán. El convoy transportaba material clasificado, mientras el vehículo avanzaba entre patrullas y ambulancias. Harfuch observó los rostros de los civiles que se agolpaban a la distancia. Algunos grababan con sus teléfonos, otros rezaban. Nadie parecía sorprendido. En México, la guerra había dejado de ser noticia. Cuando llegó al sitio, el suelo todavía estaba caliente. Los casquillos vacíos brillaban entre la tierra chamuscada. Un soldado joven, con las manos temblorosas, se acercó. «Mi comandante», dijo con voz quebrada, «nos dijeron que era un traslado rutinario. No sabíamos que nos estaban esperando». «¿Quién dio la orden?», preguntó Harfuch. El muchacho dudó. Venía firmada por el comandante Duarte. El nombre volvió a golpearlo como una piedra. Miró a Morales, que negó con la cabeza, incrédulo. «Duarte otra vez», murmuró Harfuch. «Siempre aparece antes de la tragedia». El sonido de una explosión lejana interrumpió el momento. Un vehículo ardía en la colina y el fuego se extendía hacia la maleza seca. Los agentes corrieron a contener las llamas, pero el calor era insoportable. Entre el humo, Harfuch divisó una caja metálica partida a la mitad. En su interior, varias granadas marcadas con sellos oficiales del ejército mexicano. «Ya no hay duda», dijo apretando los puños. «Las armas robadas fueron usadas aquí». Morales lo observó con impotencia. «¿Qué quiere que hagamos, jefe?» «Recojan todo lo que pueda servir de prueba. No quiero que esto desaparezca como los otros casos». La noche cayó con un viento caliente que olía a destrucción. Los medios ya hablaban de un enfrentamiento entre fuerzas del orden y grupos criminales, pero Harfuch sabía que era una mentira conveniente. Lo que había ocurrido era una ejecución calculada, un mensaje. Más tarde, la base temporal revisó las grabaciones de los drones. Las imágenes mostraban vehículos militares acercándose al convoy minutos antes del ataque. «¿Quiénes son esos?», preguntó. «No hay identificación visible, pero las placas pertenecen al mismo destacamento de Duarte», respondió Morales. Harfuch apoyó la cabeza entre las manos. Esto no fue una emboscada, fue una entrega. Los atacantes sabían exactamente cuándo y dónde interceptar el convoy. Durante un largo silencio, el ruido distante de sirenas fue lo único que rompió la calma. Guadalajara ardía, y no solo por las llamas, sino por la corrupción que se expandía como fuego entre los cimientos de la autoridad. «Morales», dijo finalmente, «Duarte está moviendo sus piezas. Si no lo detenemos pronto, no quedará nada que salvar». El asistente lo miró con el rostro iluminado por la pantalla del dron. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?». «El siguiente paso», respondió Harfuch con la voz baja, casi como una promesa, «es exponerlo. Pero tendremos que hacerlo desde dentro». El fuego seguía ardiendo a lo lejos, reflejándose en sus ojos cansados. Era el preludio de una guerra que ya no se libraba en las calles, sino en las entrañas del poder. La madrugada se sentía pesada en Guadalajara. En una pequeña casa al sur de la ciudad, las luces estaban apagadas, salvo por una lámpara tenue que iluminaba un escritorio lleno de papeles y mapas. Duarte esperaba en silencio. Su rostro, endurecido por los años, mostraba una mezcla de cansancio y culpa. En el reloj de pared, las manecillas marcaban las 2 de la mañana cuando una puerta se abrió lentamente. Un hombre entró, vestido de civil, pero su postura lo delataba. Militar. Llevaba una gorra baja y una expresión tensa. «Llegaste tarde», dijo Duarte sin levantar la vista. «Los caminos están llenos de retenes», respondió el visitante. «No es fácil moverse cuando todo el país te está mirando». Duarte lo observó con frialdad.
El Mencho no acepta retrasos. Si no cumplimos con la próxima entrega, no habrá segunda oportunidad. ¿Y Harfuch?, preguntó el hombre. Dicen que ya sospecha. Sospechar no es probar, replicó Duarte. Mientras yo tenga los informes oficiales, él no podrá tocarme. El silencio se hizo denso. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. El visitante se inclinó sobre la mesa. Tarde o temprano lo descubrirá. Ese tipo no se detiene. Entonces tendremos que adelantarnos, respondió Duarte, con un brillo oscuro en la mirada. Si él quiere guerra, la tendrá. El hombre asintió y se marchó. Duarte se quedó solo, mirando una fotografía vieja. Él con su esposa y sus 2 hijos, sonriendo frente a una bandera. La imagen le pesó en las manos. «Lo hice por ustedes», susurró. Todo esto fue por protegerlos. En otro punto de la ciudad, Harfuch y Morales analizaban las llamadas interceptadas. Los patrones coincidían. Cada operación ilegal tenía origen en las comunicaciones de Duarte. «Aquí está», dijo Morales, señalando la pantalla. Lo contactaron desde un número registrado en Tepalcatepec, bastión del CJNG. Harfuch apretó los dientes. Ya no es una sospecha. Es un hecho. Duarte está trabajando con ellos. El teléfono de Harfuch vibró. Un mensaje anónimo apareció. No confíes en nadie. Él no trabaja solo. El sudor le recorrió la espalda. Cada nueva revelación abría una puerta más profunda en la traición. Morales, quiero un operativo encubierto. Seguimiento total a Duarte. Nada de movimientos visibles. Si lo presionamos ahora, se esconde. ¿Y si intenta huir? Que huya. Así sabremos quién lo protege. Esa noche, mientras el equipo preparaba la vigilancia, Duarte se reunió nuevamente con su contacto, pero esta vez no había calma en sus gestos, sino desesperación. «Me prometieron seguridad», dijo golpeando la mesa. «Yo cumplí con todo». El hombre lo miró con desdén. «Nadie está a salvo, comandante. El Mencho no protege a los débiles». Duarte se quedó sin palabras. Su propio miedo comenzaba a devorarlo. Por primera vez entendía que no era un socio, sino un peón descartable. Cuando el visitante se marchó, Duarte se sirvió un trago y miró hacia la ventana. La ciudad dormía, ajena al caos que se tejía en sus sombras. El pacto estaba roto y no había vuelta atrás. Mientras tanto, Harfuch observaba desde la distancia, recibiendo las primeras imágenes del seguimiento. Lo vio entrar y salir, alterado. Sabía que el momento de actuar se acercaba. «Morales», dijo en voz baja, «algo va a romperse esta semana. Y cuando suceda, el país entero va a despertar». El eco de sus palabras quedó flotando en la oscuridad, como una advertencia. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del vehículo cuando Harfuch recibió el informe completo. No era solo Duarte. No era un caso aislado. Era una red, una telaraña densa de nombres, rangos, cuentas bancarias y silencios comprados. «Jefe, aquí están», dijo Morales, entregándole la carpeta. 8 oficiales activos, 3 retirados, todos con movimientos bancarios sospechosos desde hace al menos 2 años. ¿Y todos conectados con Duarte? Sí, y hay algo más. Uno de ellos es asesor del secretario de la Defensa. Harfuch cerró los ojos por un instante. El aire en el vehículo se volvió más espeso que la tormenta. Esto ya no es una operación militar, es un sistema entero podrido. Las imágenes del operativo encubierto mostraban reuniones discretas en casas de seguridad, llamadas desde teléfonos desechables, depósitos en efectivo a cuentas en paraísos fiscales. Todo estaba documentado, pero era tan grande que dolía. En un barrio popular de Guadalajara, una mujer servía café mientras su esposo, exmilitar, observaba las noticias en la televisión. «¿Y si todo lo que dicen es cierto?», preguntó ella preocupada. «¿Y si Duarte de verdad está metido?». «Te lo dije hace años», respondió él. «Hay quienes entran al ejército para servir y otros para sobrevivir. Duarte aprendió a hacer las 2 cosas». El hombre bajó la mirada. Había sido compañero de Duarte en sus primeros años.
Sabía de su talento, pero también de su ambición silenciosa. Lo peor, dijo, es que esto mancha a todos, hasta los que nunca traicionamos. En la Ciudad de México, Harfuch presentó un informe preliminar ante un grupo reducido de agentes de confianza. La sala estaba en silencio. Esto no es solo corrupción, es complicidad con el enemigo, dijo. Esta red facilitó armamento al CJNG, protegió sus rutas y encubrió sus crímenes. Uno de los presentes levantó la mano. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos por todos? No. Primero cerramos el cerco. Si actuamos en falso, alertamos a los que aún no identificamos. Morales intervino. Jefe, los ciudadanos ya están exigiendo respuestas. En redes, algunos militares retirados están denunciando lo mismo. Lo sé, respondió Harfuch, y esa presión nos favorece. Si el sistema quiere sobrevivir, tendrá que sacrificar a sus propios cómplices. En redes sociales, las filtraciones se multiplicaban. Documentos que antes solo circulaban en la oscuridad comenzaban a llegar a periodistas, activistas, ciudadanos. La verdad se desbordaba como río sin control. Un periodista independiente publicó una serie de audios donde se escuchaba a Duarte negociando con intermediarios. La reacción fue inmediata. Protestas en las calles, entrevistas en noticieros, políticos guardando silencio por miedo a quedar salpicados. Pero mientras la verdad salía a la luz, las consecuencias también se sentían en las sombras. Un oficial fue hallado muerto en su casa. Otro desapareció con su familia. El mensaje era claro. Hablar tenía precio. Harfuch se paró frente a la ventana de su oficina. No se trata solo de Duarte, dijo en voz baja. Se trata de cuántos más están dispuestos a caer con él. Morales se acercó. ¿Cree que el gobierno va a sostener esto? Solo si el pueblo lo exige, respondió Harfuch. Esta red no se rompe con balas, se rompe con verdad. Y mientras el país despertaba lentamente a una traición que venía de adentro, la lucha apenas comenzaba. La ciudad estaba en silencio, pero no era calma. Era tensión. Era el vacío que precede a la tormenta. A las 2 de la mañana, Harfuch recibió la confirmación que había estado esperando durante días. Duarte se movería esa noche. Un nuevo convoy saldría desde una bodega clandestina en el oriente de Guadalajara. Era la última pieza del rompecabezas. «Es ahora o nunca», dijo Harfuch, ajustando el chaleco antibalas. «Quiero a todo el equipo listo. Nadie entra hasta mi orden». Morales revisó la ubicación una vez más. Las cámaras térmicas confirman movimiento dentro del almacén. Hay al menos 5 sujetos armados. ¿Y Duarte? En camino. Viene solo. La operación fue desplegada en completo sigilo. Calles bloqueadas por policías encubiertos, francotiradores ocultos en las azoteas, vigilancia aérea. Harfuch observaba todo desde una unidad móvil, con los ojos fijos en la pantalla. Objetivo visualizado, informó uno de los agentes. El comandante acaba de entrar. Durante 40 minutos no hubo señales. El edificio parecía dormido, como si la corrupción también supiera disimular. Luego, una camioneta blanca salió del lugar sin luces. Harfuch dio la orden. Ahora. Las sirenas rompieron la noche como cuchillas. Vehículos bloquearon las salidas. Hombres armados descendieron, gritos llenaron el aire. «¡Al suelo! ¡No se muevan, policía!». Duarte intentó huir por una puerta trasera, pero un agente lo interceptó. Se resistió. Hubo un forcejeo. «Suéltenme. No saben lo que están haciendo». «Usted es el que no supo lo que hacía, comandante», le dijo Harfuch al llegar. «Está detenido por traición, conspiración y tráfico de armamento». Duarte lo miró con rabia. «¿Tú crees que esto va a cambiar algo? Por cada uno que cae, otros 10 nacen». «Tal vez», respondió Harfuch, «pero esta vez empezamos por arriba». En el interior del almacén, las autoridades encontraron cientos de armas, granadas, municiones, todo con los registros del ejército. Había también documentos, listas de contacto y, lo más delicado, fotos con altos mandos.
Horas después, ya con Duarte bajo custodia, Harfuch ofreció una conferencia breve. Esta noche hemos dado un paso importante. El comandante Duarte fue arrestado mientras coordinaba una operación ilegal en colaboración con el crimen organizado. No permitiremos que la traición tenga uniforme. Las redes explotaron. Los medios transmitían en cadena nacional. Las calles amanecieron llenas de murales improvisados con frases como «Ya no más silencio. El poder también se investiga». Pero no todos celebraban. Dentro del ejército las aguas estaban revueltas. Algunos veían la detención como una traición a la institución, otros como una redención. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, Morales se acercó a Harfuch con el rostro marcado por el cansancio. ¿Y ahora? Ahora empieza lo más difícil, respondió Harfuch. Sostener la verdad. Duarte, esposado, era transportado en un vehículo blindado. Miraba por la ventana con los ojos vacíos. No había rabia, solo una resignación profunda, como si supiera que había perdido algo más que la libertad. Esa noche, la verdad dejó de ser un rumor. Tomó forma, se hizo presente, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, el miedo había cambiado de lado. Harfuch lo sabía. Lo que habían ganado no era solo un arresto, era la posibilidad de demostrar que incluso en un sistema corroído, aún había quienes no estaban dispuestos a rendirse. El reloj marcaba las 9:47 a.m. cuando Duarte fue ingresado a la sala de interrogatorios. Sin uniforme, con una camisa gris y las manos esposadas sobre la mesa metálica, ya no era el comandante respetado de años atrás. Era solo un hombre frente a las consecuencias de sus actos. Harfuch entró sin escoltas. Cerró la puerta y se sentó frente a él. ¿Tienes algo que decir?, preguntó sin rodeos. Duarte lo observó en silencio durante largos segundos. Su mirada ya no tenía desafío, sino una extraña calma, como si hubiese aceptado su destino. Me pregunté muchas veces cómo iba a terminar esto, dijo al fin. Supongo que lo supe desde el principio. Entonces, confiesa, insistió Harfuch. Di los nombres, las rutas, los cómplices. Aún puedes hacer algo por este país. Duarte soltó una breve carcajada amarga. ¿Hacer algo por este país? Harfuch, tú sabes cómo funciona esto. Todos están metidos. ¿De qué sirve que te dé nombres si no va a pasar nada? Yo no soy como ellos, dijo Harfuch, firme. No, no lo eres, admitió Duarte, y por eso estás solo. El silencio se instaló por un momento. Duarte bajó la cabeza. Me amenazaron. No al principio, no cuando empecé a mover cajas olvidadas en los registros. Al principio fue por necesidad, por miedo a que mi familia quedara desprotegida. Después ya no pude parar. El Mencho te contactó directamente. Nunca, siempre a través de emisarios. Gente vestida como nosotros, hablando nuestro mismo lenguaje. Sabían todo, cada detalle. Nuestras rutas, nuestros horarios, no estaban adivinando. Alguien de muy arriba les informaba. Harfuch tomó nota mental de cada palabra. ¿Quién más está involucrado? Necesito nombres. Duarte levantó la vista, cansado. Tú ya los tienes. Están en esos documentos que encontraste. ¿O crees que no sabía que los filtré? Harfuch frunció el ceño. ¿Tú enviaste los archivos? Sí. No para salvarme, para castigar a los que me dejaron solo. Me usaron, y cuando ya no serví, me entregaron. El peso de esa revelación hizo temblar la habitación. ¿Por qué lo hiciste ahora? Porque prefería caer en tus manos que en las de ellos, porque tú al menos me das la cara. Harfuch se quedó en silencio. Por primera vez vio en Duarte no a un traidor, sino a un hombre tragado por un sistema que premia la obediencia y castiga la verdad. ¿Y tu familia? Están fuera del país. Alguien del mismo cartel los ayudó a huir para asegurarse de que yo cumpliera mi parte. El corazón de Harfuch latía con rabia. Vamos a ir por ellos, uno por uno. Ojalá, dijo Duarte con una media sonrisa, pero cuando toques a los verdaderos responsables vas a descubrir que no están en los cuarteles, están en los palacios. Harfuch se levantó sin decir palabra.
Sabía que parte de lo dicho era verdad, pero también sabía que eso no lo detenía. «Volveré por más», dijo antes de salir. «Aquí estaré», respondió Duarte. «Al menos ahora ya no tengo que mentir». Al cerrar la puerta, Harfuch sintió que no solo había comenzado a desentrañar una red, había tocado el corazón oscuro del poder. La detención de Duarte sacudió al país como un terremoto. En los noticieros, su rostro se repetía una y otra vez, acompañado de palabras que pocas veces se atrevían a decir: traición, narcoestado, complicidad institucional. Las redes sociales eran un campo de batalla. Algunos lo llamaban valiente por confesar, otros exigían cadena perpetua, pero lo que todos compartían era lo mismo: indignación. En la colonia Doctores, una mujer observaba la televisión con los ojos llenos de furia. «Ese hombre firmó las órdenes que mataron a mi hijo», dijo apretando una vieja foto, «y ahora lo tratan como si fuera un mártir». Su esposo, sentado a su lado, no respondía. Solo miraba el televisor con la mandíbula tensa. En su pecho, el uniforme de su hijo aún colgaba, intacto, como un recuerdo que dolía más que cualquier palabra. En un salón de clases, una maestra detenía la lección para abrir un debate entre sus alumnos. «¿Qué piensan de lo que pasó con el comandante Duarte?». Una niña levantó la mano. «Mi papá dice que eso pasa cuando el gobierno se olvida del pueblo». Otro niño dijo: «Mi tío es soldado y está enojado porque ahora todos piensan que él también es corrupto». El impacto no solo era político, era emocional. Las familias comenzaban a dividirse, las instituciones a temblar y los medios a presionar como nunca antes. En la Cámara de Diputados, un congresista gritaba: «Exigimos una auditoría completa al ejército. Esto no puede quedar impune». El gobierno reaccionó con un comunicado frío: «Se investigará hasta las últimas consecuencias». Pero nadie creía en promesas. No esta vez. Harfuch se convirtió en una figura central: entrevistas, invitaciones, reconocimientos. Algunos lo veían como un héroe, otros como un traidor por haber expuesto a los suyos. Caminaba con escoltas, no por protocolo, sino por necesidad. En una entrevista en vivo, un periodista le preguntó: «¿No teme por su vida, secretario?». «Temo más por lo que pasaría si me callara», respondió Harfuch directo. «El silencio ha sido nuestro peor enemigo». Esa noche, Morales le mostró un video. «Jefe, este joven organizó una marcha. Es hijo de un militar caído, escuche lo que dice». La imagen mostró a un muchacho frente a una multitud. «No estamos aquí para derribar al ejército. Estamos aquí para salvarlo. Queremos justicia, no venganza. Queremos que los que están limpios puedan volver a caminar con la frente en alto». Harfuch lo observó en silencio. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Él entendió más que muchos generales», dijo. En los días siguientes, miles de personas se sumaron a las protestas. No pedían cabezas, pedían transparencia. Querían saber cuántos Duarte más quedaban escondidos. Querían garantías, no discursos. Pero también comenzaron a llegar amenazas. Un sobre sin remitente apareció en el auto de Morales. «Ya sabes demasiado». Harfuch recibió una llamada anónima: «Detente o pagarás tú y tu gente». El miedo regresó, pero esta vez algo era distinto. La sociedad no estaba callada, no estaban solos. «¿Y si el gobierno no actúa?», preguntó Morales. «Entonces nosotros seguimos», respondió Harfuch. «Ya no se trata solo de Duarte. Se trata de no volver a cerrar los ojos». Y mientras el país se tambaleaba entre el dolor, la furia y la esperanza, el movimiento ya era imparable. El eco de las sirenas aún retumbaba en la memoria de Harfuch mientras conducía hacia el sur de la ciudad. No había cámaras, no había prensa. Solo un destino que le pesaba desde hacía semanas: la casa de la señora Ana María, madre de un soldado caído en uno de los ataques donde se usaron las armas desviadas. Morales lo había contactado en secreto. «Ella pidió hablar con usted. No quiere salir en televisión, no busca justicia pública, solo respuestas».
La casa era humilde, con muros agrietados y una bandera de México colgando en la ventana. Harfuch tocó la puerta, y la mujer abrió sin sorpresa, como si ya supiera que él vendría. «Pase, secretario. No le ofrezco café porque no me queda». Sentados en la sala, rodeados de retratos familiares, ella sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Esto lo encontré entre las cosas de mi hijo». Cartas que nunca envió. Harfuch las abrió con cuidado. La caligrafía era firme, joven, idealista. «Mamá, hoy nos dieron un curso sobre lealtad. Dicen que la patria siempre viene primero, pero yo pienso que la patria también es usted». Harfuch sintió un nudo en la garganta. Las palabras del joven eran puras, ajenas a la podredumbre que él mismo había enfrentado. Su hijo fue valiente. Murió creyendo en algo más grande. «No me diga eso», respondió ella con dulzura firme. «Mi hijo no debió morir. No por culpa de traidores disfrazados de héroes». Él asintió. No tenía defensa. No había excusa que limpiara la traición que permitieron. «Estoy haciendo lo que puedo para que nadie más pase por esto». «Yo sé que sí», dijo ella. «Por eso lo recibí». Pasaron unos minutos en silencio. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac implacable. «Mi hijo soñaba con ser como usted, ¿sabe?», continuó. «Decía que algún día trabajaría a su lado, limpiando el país desde dentro». Harfuch bajó la mirada. «A veces me pregunto si hemos fallado tanto que ya no hay nada que limpiar». «No, joven», dijo ella con los ojos humedecidos. «Mientras alguien como usted siga intentándolo, aún hay algo que salvar». Al salir de la casa, el aire parecía distinto, menos denso, pero dentro de él algo se quebraba. No era dolor, era memoria. Era la certeza de que el pasado no se entierra con comunicados. Esa noche en su oficina, Harfuch revisó fotos antiguas. Él mismo, joven, con uniforme recién planchado, posando junto a su padre, también militar. Recordó sus primeras misiones cuando aún creía que bastaba con ser correcto para que todo funcionara. «¿En qué momento dejamos de creer?», susurró. Morales entró, interrumpiendo el pensamiento. «Jefe, el juicio se acerca. Ya están citando testigos. ¿Y la familia de Duarte?» «Desaparecidos». «Nadie ha podido localizarlos». Harfuch asintió. No era momento de buscar redención. Era momento de cerrar ciclos. «Que estén listos todos los informes. No vamos a permitir que esto quede a medias». La imagen del joven caído volvió a su mente. Sus cartas, su fe. «Morales, cuando todo esto acabe, quiero que publiquen esas cartas, que el país lea lo que significa servir con honor». Porque en medio de la podredumbre aún había quienes creían, y ellos merecían ser escuchados. El juicio inició en medio de un operativo de seguridad sin precedentes. Las inmediaciones del tribunal estaban blindadas. Drones sobrevolaban el cielo, francotiradores en los techos, y decenas de agentes encubiertos entre la multitud. La imagen de Duarte esposado, entrando al recinto judicial, se viralizó al instante. Las calles estaban divididas. Algunos lo abucheaban, lo llamaban traidor, asesino. Otros, desde la sombra, observaban en silencio. Sabían que si Duarte hablaba de más, caería una cadena de figuras que aún permanecían intocables. Harfuch llegó puntual. No se sentó entre el público ni en las filas reservadas para altos mandos. Se quedó al fondo, observando todo con atención. Su presencia bastaba para recordarle al sistema que esta vez había ojos vigilando. El fiscal abrió con una frase contundente. «Hoy no juzgamos a un solo hombre, sino a la traición que se infiltró en las venas de nuestras instituciones». Uno a uno desfilaron los testigos. Militares jóvenes, agentes de inteligencia, expertos forenses. Las pruebas eran sólidas, transferencias bancarias, grabaciones, testimonios, pero la defensa jugó su carta con habilidad. «Mi cliente actuó bajo amenazas», dijo el abogado de Duarte. «Su familia fue utilizada como escudo. No fue un traidor, fue un rehén». Duarte bajó la mirada. No habló. No intentó justificarse. Solo escuchaba, con la misma calma con la que había negado todo meses atrás.
En un receso, Morales se acercó a Harfuch. ¿Cree que lo van a condenar? Sí, respondió, pero esa no es la pregunta. Entonces, ¿cuál es? Si con eso va a cambiar algo. Durante la última audiencia, el juez ofreció a Duarte la oportunidad de hablar. El silencio fue absoluto. Comandante Duarte, ¿desea declarar algo? El acusado se puso de pie. Su voz, aunque baja, se escuchó con nitidez. No pido perdón. Lo que hice fue inaceptable. Pero quiero decir algo. No fui el único. Hay generales, políticos, empresarios que aún cenan tranquilos mientras otros mueren por sus órdenes. La sala estalló. Algunos gritaron, otros lloraron. El juez ordenó silencio, pero las palabras ya habían hecho lo suyo. Harfuch cerró los ojos, no por sorpresa, sino por confirmación. La sentencia fue leída con firmeza. 35 años de prisión por conspiración, traición a la patria y complicidad con el crimen organizado. Pero en la opinión pública, el juicio no cerró heridas. Las preguntas seguían. ¿Quiénes más estaban detrás? ¿Cuántos Duarte aún operaban bajo protección? En los días siguientes, manifestaciones pacíficas tomaron plazas importantes del país. No pedían más castigos, pedían auditorías, renuncias, cambios estructurales. El sistema ya no podía seguir igual. Harfuch se reunió con un grupo de cadetes recién graduados. Uno de ellos le preguntó, ¿vale la pena luchar contra algo tan grande? Sí, respondió Harfuch con voz serena. Porque si no lo haces, el silencio se convierte en ley. Antes de salir del salón, dejó sobre el escritorio una copia de las cartas del joven soldado caído. Lean esto. Aquí está la razón por la que aún vale la pena ponerse el uniforme. Porque aunque la justicia no podía devolver vidas ni borrar cicatrices, podía abrir la puerta a algo más grande, una redención colectiva. Era temprano en la mañana cuando Harfuch salió a caminar por el paseo de la Reforma. No había escoltas ni cámaras, solo el murmullo de una ciudad que despertaba entre cicatrices. La sentencia de Duarte había traído cierto alivio, pero el país no respiraba paz. Respiraba duda, desconfianza y un deseo insaciable de respuestas. Pasó frente a una estatua donde alguien había dejado una cartulina escrita a mano. No queremos más héroes en silencio, queremos verdad. Se detuvo un momento, cerró los ojos. La frase no era para él, pero lo tocaba como si lo fuera. En las oficinas de seguridad, Morales organizaba los últimos documentos del caso. Al ver entrar a Harfuch, se irguió. «Jefe, la prensa quiere una última declaración. Dicen que la gente necesita cierre». «¿Y tú qué crees?», preguntó Harfuch colgando su abrigo. «Yo creo que no hay cierre, solo memoria». Harfuch asintió. «Prepáralo, pero que no sea un discurso, que sea un espejo». Horas después, se presentó en una sala sobria. Micrófonos listos, cámaras encendidas. Su rostro mostraba el desgaste de alguien que no solo había luchado contra enemigos visibles, sino contra estructuras invisibles que sostenían la impunidad. «Hoy termina un capítulo», dijo mirando directo a la lente, «pero la herida sigue abierta. No basta con condenar a un traidor. Hay que reconstruir la confianza y eso no se logra con castigos. Se logra con voluntad». Hizo una pausa. «Muchos me preguntan si valió la pena, si poner en riesgo mi carrera, mi vida, mis principios, sirvió de algo. Mi respuesta es sí, porque el silencio era más mortal que las balas. Salió de la sala sin responder preguntas. No buscaba aplausos. Sabía que la verdadera victoria no estaba en las portadas, sino en los cambios que apenas empezaban a gestarse. En las escuelas, los niños comenzaban a hablar de justicia con sus propios términos. En los cuarteles, algunos oficiales retirados regresaban para ofrecer charlas sobre ética. En los barrios, las madres miraban las noticias con más escepticismo, pero también con más exigencia. La herida seguía abierta, sí, pero por primera vez no se cubría con discursos huecos. Se mostraba, se nombraba, se enfrentaba. Morales se acercó en la noche con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted. No tiene remitente». Harfuch lo abrió. Era una copia impresa de una de las cartas del joven soldado caído, marcada con una nota escrita a lápiz.
Gracias por no dejar que su voz se apagara. Cerró el sobre y se lo guardó en el bolsillo interior. Esto, dijo, es todo lo que necesitaba. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad bajo la luz tenue de los faroles. Cada edificio, cada calle, cada sombra, parecía tener una historia que aún esperaba justicia. Morales, dijo, sin voltear, vamos a seguir. A nuestro ritmo, a nuestra forma, pero vamos a seguir. Porque aunque la corrupción había dejado una cicatriz profunda, la dignidad no estaba muerta. Solo esperaba ser despertada. Y si esta historia te conmovió, si crees que la verdad merece ser contada sin miedo, suscríbete y acompáñanos en la próxima investigación. La lucha continúa.